de la interrupción de alguna actividad o de algún servicio en esta organización. Como ya habíamos visto anteriormente, en un equipo existen diferentes tipos de impactos que pueden ser el impacto operacional. Esto recordemos que impide la obtención de algún producto, o bien ya sea el impacto económico, que puede abarcar penalizaciones o la pérdida de los ingresos. O también tenemos lo que viene siendo un impacto de reputación por pérdida de imagen, o el impacto legal por incumplir algún requisito legal. La organización es quien define el peso que conlleva cada impacto, así como los criterios y la forma en que estos deben ser considerados. También se considera el tiempo como factor, y viene siendo la organización quien define la escala temporal para evaluar el nivel de criticidad de estas interrupciones. Y ya continúa mi compañero. Ok, bueno, yo les voy a hablar de para qué se utilizan. Como ya dijeron, el BIA es un análisis del impacto que pues, pudiera representar al negocio una interrupción dentro de una operación. Y con base a este análisis como tal, se puede definir la criticidad en términos de riesgo, de impacto y probabilidad sobre los procesos que están evaluando. El análisis BIA también es muy utilizado para estimar la afectación que puede padecer la empresa como resultado de la ocurrencia de algún incidente o algún desastre. La importancia de realizar un BIA en un escenario de cambio es que reduce las sorpresas, tiene una adopción más rápida y un retorno de inversión más rápido, reduce la residencia y aumenta el apoyo. Ok. Bien. Y bueno, pues identificar y evaluar el impacto de los posibles desastres tiene un fin, y es que nos da información que podemos utilizar para invertir inteligentemente en estrategias de recuperación, de prevención y de mitigación de desastres. Las estrategias de recuperación responden a la pregunta de ¿qué haces cuando los procesos críticos del negocio dejan de funcionar? Por ejemplo, en el área de tecnología se deben desarrollar estrategias para restaurar hardware, las aplicaciones y los datos también, y con el fin de reactivar los procesos críticos lo más rápidamente posible. Las estrategias de prevención responden a la pregunta de ¿qué haces para evitar que el negocio deje de funcionar? Un ejemplo sería la disuasión. Y la disuasión es una estrategia para prevenir la actividad delictiva. Por ejemplo, un edificio que esté muy bien iluminado y que se pueda vigilar fácilmente, pues no es muy fácil de robar. Y por último, las estrategias de mitigación responden a la pregunta ¿qué haces para disminuir el daño que un desastre puede causarle al negocio? Específicamente hablando de los procesos de negocio. Y una de las estrategias creo que se cambió. Gracias. Y bueno, Y y si ya acabaste para la siguiente. no hace falta la última. Ok, va. Y bueno, una de las estrategias más usadas de las estrategias de mitigación sería tener un seguro que nos proteja los activos más importantes de la empresa, que puede ser de diversos desastres de cualquier tamaño, como puede ser el robo, algún desastre natural o desastres provocados por los trabajadores. A ver si la siguiente. Y bueno, ¿qué pasa si no se aplica? Bueno, primeramente, lo que viene siendo el BI, como ya vimos, es analizar los riesgos. Entonces, si no lo utilizamos dentro de una empresa o de cualquier asociación, cualquier lugar, no se analizarían riesgos o amenazas, y desde aquí pues vamos mal, se desglosarían problemáticas. No se tendría un plan o una estrategia, ni mucho menos continuidad dentro de cualquier empresa. Si no se aplica un plan de continuidad, pues no se tendría una organización a la cual acudir rápidamente y que tengan consigo una estrategia ante cualquier interrupción. Tampoco no se tendría análisis y una evaluación de riesgos, y por ende no se contaría con un plan, cosa que nos llevaría a asumir más riesgos y más problemas dentro de una empresa o de cualquier negocio. Siguiente. Ahora veremos qué beneficios tiene. Primero que nada, pues mejora la funcionalidad. Se puede documentar o identificar interdependencias entre procesos.
Se identifican y actualizan las aplicaciones y sistemas usados, así como su importancia. Se gana una mejor comprensión de la naturaleza y la complejidad, o la falta de ella, de la TI y los procesos de recuperación. Se identifican o se comprenden nuevos procesos o cambios en los procesos existentes. Se hacen mejoras en la interfaz entre departamentos y grupos. Se obtiene mayor comprensión por parte de los departamentos en su rol dentro de la organización. Se eliminan las brechas en la recuperación de TI y en la disponibilidad recuperación del negocio. Se evita que se tengan que realizar modificaciones a un futuro para evitar fallas. Siguiente. Además, se reduce costos. En esto se elimina el riesgo de posibles multas relacionadas con requisitos regulatorios. Elimina posibles redundancias y servicios o software innecesario. Identifica posibles cambios en los costos de seguros, mantenimiento o licencias. La capacidad para reducir o eliminar costos debido a una nueva comprensión de las necesidades. Y además incrementa el cumplimiento, identificación posible de problemas o brechas en el cumplimiento normativo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño contraste. El choque puede confundirse los conceptos de un vía y lo que es exactamente una evaluación de riesgos. El Business Impact Analysis se crea antes de la evaluación de riesgos. Este sirve como un punto de partida para que la dirección pueda llegar a estrategias para la continuidad del negocio basadas en los resultados del informe de un análisis vía. El vía se concentra en los efectos que los incidentes tienen en los procesos comerciales y cuantifican los costos monetarios y no monetarios. A diferencia de la evaluación de riesgos, que trata de identificar peligros específicos en los que puedan incurrir los negocios, como incendios, terremotos, desastres naturales. Esta práctica evalúa en medida que los empleados, los bienes inmuebles o la cadena de suministros de una empresa corren el riesgo de sufrir las crisis mencionadas. Y aquí están las referencias de nuestro equipo. Ok. Fíjense que ahorita mencionaron una parte que está muy desinformada del tema y mal informada, porque a veces hay mucha información. Como les digo, este tema de seguridad es un tema muy, pues, digamos que muy poco explotado a nivel científico, ¿no? Como estamos hablando de procesos y cosas así que no son tan tangibles, por así decirlo, y hay muchas metodologías para hacer lo mismo, no por eso es menos relevante o no por eso es menos importante que otros aspectos de la tecnología, ¿no? La seguridad es parte de todo, ¿no? De hecho, la seguridad engloba todo lo que está dentro de TI. ¿Sí? Entonces, si no hay seguridad, pues el negocio no existe y por lo tanto ni TI ni nada de lo que esté dentro del negocio va a existir si no hay seguridad. Pero en el tema de lo que es continuidad de negocio, recuperación de desastres, análisis de impacto de negocio, como lo que estamos viendo ahorita, pues existe una desinformación acerca de qué es primero, ¿no? O sea, muchas veces nos vemos así como, vemos la situación como un caso así del típico caso del huevo o la gallina. Y ahorita mencionaba aquí, creo que el compañero, una parte que decía que la parte de evaluación de riesgos va antes de la parte del Business Impact Analysis, lo cual a mí también me ha tocado leer algo así que dicen algunas partes, pero la verdad es que no es así, porque realmente lo que se hace primero es un análisis de riesgos, que es, como lo habíamos platicado, la parte de identificación de los riesgos, ¿sí? Y luego la parte de evaluación corresponde a una monetización de cada riesgo y sus distintas probabilidades de que pase o que no pase, ¿no? Entonces,
Una vez que tenemos estos dos, ya podemos asociar esto a la parte del impacto de negocio, porque si ustedes hacen un análisis de impacto de negocio o un VIA, como lo hemos estado platicando, y determinan que en el proceso de negocio hay 15 procesos críticos, por poner un número, ¿no? Y de esos 15 procesos críticos descubren que uno o varios de esos están relacionados a un riesgo muy alto que salió en la parte de evaluación. Es ahí donde va a tener más relevancia todavía un proceso crítico, porque ya identificaste que hay un riesgo muy grande derivado del estudio que se hizo en la evaluación de riesgos y por consiguiente en el análisis de riesgos. Digamos que si fuera al revés, no sale, tú tendrías el VIA y tendrías los procesos críticos identificados y sabrías que un proceso es muy importante, pero no sabrías qué riesgos tiene ese proceso o qué tan fuertes son los riesgos. Por eso es muy importante que la parte de evaluación de riesgos siempre esté antes de lo que son estos pasos finales para hacer la parte de continuidad de negocio. ¿Y por qué le digo pasos finales? Porque digamos que toda la parte de análisis de riesgos, evaluación, seguridad física, seguridad de accesos, roles y perfiles de una empresa, entre muchos otros aspectos de la seguridad, finalmente desembocan en un documento de continuidad de negocio que es como que el cierre de todos los demás análisis, porque digamos que lo que es el Business Continuity Plan no es nada más por si te hackean o por si pasa algo, ¿no? O sea, hay muchos riesgos de muchos tipos. Eh, digamos que es un qué hacer si, qué hacer si pasa esto, qué hacer si pasa esto otro, cómo mantienes el negocio a pesar de los desastres, a pesar de los daños de reputación. O sea, no está tan ligado a catástrofes como suena el término, ¿sí? Entonces, es muy importante que toda la parte de riesgos esté bien cubierta antes de empezar a hacer un Business Impact Analysis. Sí, nada más para puntualizar ese tema, ¿no? Pero bueno, fin ahí de mi intervención. Si quieren, continuamos con el equipo 6. Muchas gracias, equipo 5. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, ok. Solo ponlo en modo presentación, porfis. Ok, bueno, nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentarles sobre el VIA. Adelante, Ángel. Ok, empecemos con ¿qué es el VIA? El análisis de impacto en el negocio se define como el proceso de análisis del impacto en el tiempo de una interrupción en la organización, en la cual se llegan a analizar los procesos de un negocio de la organización para así conocer qué impacto puede llegar a producir o se puede producir en caso de que ocurra un incidente que cause la interrupción de estos procesos. Y su principal objetivo es identificar cuáles son los procesos más críticos para la empresa. O sea, todas las empresas lo usan esto porque es una forma más concreta de conocer qué procesos, pues como lo acabo de mencionar, son mucho más críticos para esta. La siguiente, por favor. ¿Para qué se utiliza? El análisis VIA es muy utilizado para estimar la afectación que puede padecer una empresa como resultado de la ocurrencia de algún incidente o un desastre. El VIA persigue dos objetivos principales. El primero consiste en proveer de una base para identificar los procesos críticos para la operación y el segundo se refiere a la priorización de un conjunto de procesos. O sea, el primero va a consistir va a identificar los procesos más críticos y el segundo va a determinar cuáles de esos procesos son los más, bueno, sí, cuáles los que tienen mayor prioridad. Siguiente. Pero ¿qué pasa si no se hace? El análisis de impacto en el negocio es de suma importancia para la continuidad del negocio, ya que realizarlo es un paso muy importante para la minimización de riesgos en los procesos de negocio.
ya que obviamente cualquier negocio puede llegar a ser afectado por accidentes, emergencias o por más protección, aún así por más protecciones con las que se cuenten. Y obviamente no realizarlo nos deja una brecha muy alta de en cuanto a desprotección a posibles riesgos no considerados y puede desencadenar en una incorrecta gestión de los accidentes. O sea, si una empresa quisiera ahorrarse el dinero y no ejecutar el análisis y decir, no, hombre, no va a pasar nada. Lo que ocurre cuando alguien dice, no pasa nada, es que ocurre. Así sucede, así que este análisis les va a salvar millones y demasiados procesos arruinados a las empresas. La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tiene? Aparte de los poquitos que les acabo de mencionar, ok, el VIA nos proporciona identificar los recursos y procesos más importantes. El informe del impacto de negocio se utiliza como una de las fases iniciales para el desarrollo de un DRP y en consecuencia de un BSP. Permite identificar los recursos más importantes de una organización y el impacto que podría representar en caso de algún incidente o interrupción mayor. Al igual, se puede utilizar como un elemento que complemente el desarrollo de una evaluación de riesgos. Así que también, al igual, mejora el entendimiento sobre las afectaciones a la organización, así como de la manera de responder ante las mismas. La siguiente, por favor. Ok, estos son los pasos que lleva a cabo el VIA para llevarse a cabo. Empezaremos con la recopilación de información. Después será la identificación de las funciones y los procesos. Seguiremos con la evaluación de impactos operacionales, seguido del establecimiento de los tiempos de recuperación, después la optimización de los recursos y por último la enumeración de procesos alternos. Primero verá la información, después identificará las funciones, las evaluará, establecerá cuánto nos va a recuperar, va a ver qué recursos tiene para recuperarse y nos hará una enumeración de los procesos que se pueden realizar alternamente, de alguna forma más resumida. El siguiente, por favor. ¿Quién hace el análisis de impacto en el negocio? El responsable de la continuidad del negocio de la organización. Ok. Este debe definir la metodología a utilizar, ya que debe ser validada y aprobada por el departamento competente que se haya establecido en la organización como la máxima autoridad en materia de continuidad del negocio. Normalmente es un comité con representación de los principales departamentos y con presencia obviamente de la dirección para que tenga la entidad y el valor adecuado. Una vez que se tiene la metodología definida y los procesos de la organización identificados, se debe contar con la participación de los departamentos involucrados para la toma de datos o valoración que corresponda. Así que en definitiva son los departamentos los que llevan a cabo los procesos que se conocen a detalle. Si no pudimos ponerles porque se nos pasó, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que ya es todo. ¿Listo, profe? Ok, muy bien. Gracias. Te aventaste toda la presentación tú, ¿verdad, Carolina? Ah, no, los chicos igual lo hicieron, pero pues digamos que hoy les tocó la vacuna, así que todos están tirados con paracetamol. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, digo, gracias por la participación de todos los equipos. La verdad es que la idea era repasar el mismo tema una y otra vez para que nos fuera viendo, nos fuera quedando claro. Ahora ya saben a muy buen nivel qué es un Business Impact Analysis. Por ahí he hecho algunas puntualizaciones en las participaciones de los equipos que, bueno, complementan a lo que ya hemos dicho. La realidad es que básicamente el Business Impact Analysis es eh, un paso fundamental en todo lo que es la seguridad. Por ahí Carolina ahorita mencionaba algunos pasos. Hay distintas metodologías para hacer esta parte del Business Impact Analysis. Y una parte muy importante que se menciona es quién lo hace. ¿Sí? ¿Quién es el encargado de hacer esta parte del proceso?
Y por ahí mencionaban que, si no me equivoco, Carolina mencionaba que era el responsable de seguridad. Esto tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. De entrada, si estamos hablando de un área independiente del área de TI, como el área de seguridad independiente, y hay un encargado de seguridad, pues bueno, ahí le llevamos de ganar. ¿Sí? Pero generalmente lo que sucede, y esto es algo de lo que viene mucho en las páginas web, la realidad es que casi en todos lados dice que lo hace el encargado de seguridad. En la práctica no sucede tanto así, porque digamos que el encargado de seguridad va a ser el responsable de monitorear el resultado que se obtenga. ¿Quién lo va a obtener? Usualmente una empresa que se dedica a este tipo de cosas. ¿Por qué creen que se hace a través de una empresa que se dedica a hacer este tipo de análisis? ¿Por qué creen ustedes que no lo hace la misma empresa con su gente? Sí, pregunta abierta. ¿Por qué si yo tengo mi empresa, tengo mis empleados de seguridad y mi gente de sistemas y mis empleados de muchas áreas, por qué yo como dueño de la empresa habría de preferir que una empresa tercera o una empresa externa hiciera la parte de impacto de negocio o de business impact analysis? ¿Por qué? Porque ya es gente especializada, o sea que ya ha trabajado en eso. Ajá. Bueno, ese es un punto. Pues tiene más puntos de vista que uno mismo. Por decir, él ya viene de varias empresas, entonces ya sabe más o menos cuáles son pues sí, Ajá. los riesgos. Pues deja tú los riesgos, las mañas de este tema, ¿no? Digo que Eh, tiene mucho que ver, maestro, la experiencia que tengan y muchas, o sea, las personas que puedan recomendarlos, porque como usted dice, puede tener muchas mañas, puede ver que el sistema todo lo hacen bien, pero muchas veces podemos ver otras cosas o no ver otras cosas que pueden ocultar, cosas así. Digo, porque ahorita donde yo estoy trabajando ya pasó con la seguridad de los servidores, un chavo que lo corrieron y no lo liquearon porque él hizo una mala práctica dentro de la empresa que no cumplía con las políticas. Le dieron un dinero, pero no fue todo el que, según él, le tenían que dar por la mala práctica que hizo. Y lo que hizo él, como era el encargado de seguridad, fue compartir datos de la misma y pues eso sí terminó afectando a la empresa. ¿Y cómo lo cacharon? Porque en la empresa tenemos contraseñas y cuentas personales. Si usted hace un movimiento, nada más usted conoce su contraseña. O si yo lo hago, nada más yo conozco mi contraseña. Ya te mandan, de hecho, ayer, sí, el sábado nos dijeron que quién había hecho mala práctica y pues el sistema dio con que el último ingreso a los servidores en fin de semana había sido el de él. Pero pues no, ahorita no lo han encontrado, lo andan buscando también por eso. ¿A quién no han encontrado? Al chavo, el chavo lo andaban buscando por la mala práctica que hizo en la empresa, pero el chavo no Sí. lo encuentra. Sí, se dieron cuenta hasta que ya lo liquidaron y el chavo nada más mandó correos de que no estaba de acuerdo con su liquidación, pero hasta ahorita no lo han encontrado. Híjole. Entonces lo corrieron y luego difundió más información, ¿o qué? Sí, difundió información y parte de clientes que tiene la empresa les brindó información de políticas que aplicaba la empresa y todas así, cosas de cómo se pueden salir de contratos, que todo eso lo tiene la empresa. O sea, es como evadir políticas. Alguien que sepa, claramente sí lo va a poder ver, pero, por ejemplo, algunos otros movimientos o penalizaciones que no deben saber clientes, pues él los difundió y eso terminó afectando a la empresa. En pérdida de clientes más que nada.
Híjole. Sí, y por esto pasa, por eso se define el tema de políticas, porque, y los convenios de confidencialidad y todo eso, porque pues todo eso es, pues es algo a los que están, a lo que están expuestos todas las empresas. O sea, si tú corres a alguien, ese alguien puede no estar de acuerdo y por pura mala intención, como ya no tiene trabajo, pues ahora sí a quemar toda la compañía, ¿verdad? Lo cual pues no es profesional, pero las compañías se protegen con esto, pues a través de políticas, a través de convenios de confidencialidad, para poder tomar acciones legales contra este tipo de acciones, ¿no? Y volviendo al punto que traíamos, pues digamos que hay varios motivos por los cuales pudieran un dueño de una empresa buscar que lo haga una compañía externa, todo lo del vía, principalmente por la imparcialidad. ¿Sí? Si, por ejemplo, alguien está, digamos que, no sé, haciendo una mala práctica y la hace constantemente y de ahí como que obtiene cierto beneficio, digamos, económico o de algún otro tipo, y están auditando cuáles son los procesos críticos y ese proceso crítico que él está aprovechando, digamos que le va a perjudicar si lo fortalecen, pues esa misma persona va a buscar que no se fortalezca, que siga ahí, que siga fuera del radar para poder esa persona seguir haciendo lo que está haciendo que no es ético, ¿no? Eso pasa mucho cuando están, y fíjense que los ataques más exitosos son los que no se conocen. Entonces, puede haber muchos ataques en la empresa ahorita que se están corriendo en muchas empresas y pues nadie sabe nada porque no se han descubierto, pero ahí están. Y generalmente de los que sabemos o de los, vaya, para hacer una analogía a los virus, pues los virus que conocemos son los únicos, son los que ya se descubrieron que existen, pero hay muchos que no se han descubierto y que siguen haciendo algún mal. Y hay que tener cuidado con eso, porque no todos los virus tienen comportamiento de virus. O sea, no solo su... Digamos que el término virus se ha diversificado muchos tipos de ataques, ¿no? Muchos tipos de malwares, con muchos objetivos. Entonces, hay muchos malwares que pueden estarse ejecutando, que no caen en la definición de virus, pero que igual están ahí sacándole provecho a la empresa y que todavía no se conocen. Y por eso este tipo de análisis como que imparciales, hechos por una empresa externa, ayudan mucho a que no se quede ningún aspecto por considerar. Ahora, estas empresas pues también se hacen, ahora sí que cuando empiezas a revolver las aguas, pues te empiezas a encontrar muchas cosas, ¿no? O sea, generalmente cuando están haciendo un vía, pues descubren cosas que estaban ahí pasando y que no debían de estar pasando, descubren más vulnerabilidades de las que tenían, incluso después de hacer una evaluación y un análisis de riesgo, descubren riesgos adicionales, ¿no? Entonces, tienen que regresar con la parte de análisis y evaluación para que se vuelva a considerar algo que hallaron en la parte del vía. ¿Ok? Eso es por una parte, ¿no? La imparcialidad es lo que buscan las empresas. Otra parte es la expertise, ¿sí? Como ustedes saben, pues alguien que se dedique nada más a hacer vías en su vida laboral, pues tiene mucho más expertise que una empresa que lo va a hacer por primera vez. Es como si, no sé si les ha pasado, ¿no? Que a veces los maestros que se dedican a la albañilería, pues si nosotros, a lo mejor no les toca, ¿no? Pero a mí me ha tocado varias veces que de repente queremos hacer algo, ¿no? Y queremos inventar el hilo negro y que a veces nos ponemos nosotros mismos a hacerlo y nos tardamos más, nos queda más feo, ¿sí? Y a veces gastamos dinero en herramienta, ¿no? Que para hacer cosas que pues no vamos a seguir utilizando simplemente porque queremos aprender a hacer algo. Eso tiene otros beneficios, pero para nuestro contexto es que la parte de todas las mañas que tiene una empresa, o sea, todas las mañas buenas, por así decirlo, todas las técnicas avanzadas que tiene una empresa externa, pues son mayores a las que pudiera tener la parte interna, ¿no? No sé si han escuchado que a veces
Hay ciertas empresas de construcción, por ejemplo, que tienen un chorro de herramientas y cosas así muy, muy sofisticadas, y luego acabas contratando al maestro de la cuadra, ¿no? Al maestro de albañilería, y te hace el mismo trabajo así con su pala de hace 40 años y ¿cómo se dice? Su espátula o sea, toda la herramienta así bien viejita, y hacen lo mismo y les queda más rápido y a veces hasta mejor, ¿sí? Digo, en algunos casos aplica, ¿no? No en todos, pero a lo que voy es que lo hacen mejor porque tienen ya experiencia en el ramo y ya saben ciertas cosas que pasan y cómo evitarlas, por así decirlo. Y eso pasa acá igual. Ese es otro punto, ¿no? Que la empresa busca esa experiencia en los temas. Otro punto es lo extenuante que es la parte de hacer un vía. No es nada fácil, no es nada fácil porque tú no puedes confiar en nadie, ni siquiera en el dueño de la empresa, para que te diga cuáles son los procesos críticos. A lo mejor el dueño de la empresa te va a decir cuáles son los procesos críticos hasta donde él se mete, ¿no? Hasta donde él conoce. A lo mejor el de TI te va a dar otros, a lo mejor el de seguridad te va a dar otros, a lo mejor el gerente de ventas o el gerente de almacenes te va a decir otros puntos, otros procesos críticos, y a lo mejor vas a tener un buen acercamiento, pero el proceso de vía fundamentalmente se basa en entrevistas. Digamos que eh, estas entrevistas se basan en los puestos de la empresa. Digamos que la empresa externa va con los jefes o con los gerentes del área y les dice, a ver, dame tu estructura. ¿Quiénes son los gerentes? ¿Quiénes son los jefes? ¿Y quiénes son los coordinadores de tu empresa? Y obtienen una listota de nombres, ¿no? Y después dicen, a ver, ¿cuáles son todos los procesos que tienes tú en tu empresa? Pues que el proceso de ventas, que el proceso de almacenes, que el proceso de RH, el proceso de finanzas, tesorería, etcétera, un chorro de procesos. Y lo que hacen es ir con todas las personas de la estructura. Obviamente, entre más grande la empresa, más tardado es el tema y más entrevistas hay que hacer. Y van con todas, o sea, se sientan con cada una de las personas y se ponen a platicar. O sea, a ver, oye, cuéntame, van con el jefe de almacenes, ¿no? Y luego le dicen, oye, a ver, tú como jefe de almacenes, cuéntame cuáles son tus procesos, qué es lo que haces. O sea, platícame qué es lo que haces aquí. Y ya te va a contar el jefe de almacenes todo lo que se hace para en el día a día lograr que la empresa tenga producto para abastecer a la demanda que tenga, ¿no? Y ya una vez que entrevistó a ese jefe de almacenes, después le dice el entrevistador a la parte de, o sea, a la jefatura, al jefe de almacenes le dice, oye, ¿quiénes son tus supervisores? ¿Quiénes son los supervisores? Los que andan viendo el trabajo día a día. Que a lo mejor ese jefe pues, no está en el trabajo día a día, él a lo mejor está en otro tipo de roles y no está viendo qué pasa en el día a día, pero un supervisor sí lo ve. Y lo que pasa es que van con el supervisor y le vuelven a preguntar lo mismo, a ver, cuéntame qué es lo que tú haces. Y ya dice, no, pues yo veo que este camioncito que va del punto A al punto B llegue en tiempo y forma a su objetivo y entregue el producto. O sea, este camioncito del almacén, ¿no? Y ya tú lo vas a, o sea, uno como entrevistador le va a preguntar, ¿y qué es lo que pasa? O sea, ¿qué riesgos ves en este tema? Y básicamente le va a decir el supervisor, vamos, por tomar un ejemplo, imagínese que el supervisor le dice, no, hombre, es que fíjate que este camioncito que usamos, eh, no sé, cada 3 meses le falla la bomba no sé, la bomba de gasolina, ¿no? Del camión. Y se quedan atorados los camiones y no pueden avanzar. Y
es un riesgo que probablemente ni siquiera estaba identificada la parte de, que ni siquiera saltó en la parte de análisis y de evaluación. ¿Sí? Y ahí es donde dicen, oye, ¿sabes qué? Es que estos camiones se me hace que traen un defecto en la bomba de gasolina. Entonces, o cambias de camiones o te armas con 10 bombas de gasolina porque esto en cualquier momento te deja tirado un día entero y pues hay riesgos de no vender en estos lapsos de tiempo, ¿no? ¿Y quién creen que sabía que el camioncito se quedaba tirado cada 3 meses por la bomba de gasolina? Pues nadie, digo, nadie sabía más que el supervisor, porque el supervisor lo ve que pasa todos los días y a lo mejor le había dicho su jefe, pero pues como toda burocracia, pues a veces se van desplazando las prioridades y no lo atienden, ¿no? Pero es un gran riesgo. ¿Sí? Si ustedes agarran ese camioncito que se queda tirado cada 3 meses porque le falló la bomba de gasolina y lo multiplican por la cantidad de camioncitos que hay, pues ya hay un riesgo mayor y más importante. Y más si traducen a pesos lo que se deja de vender en tiempo de entrega o en fallas con el cliente final, etcétera. Todo tiene un costo. Entonces, ahí ese tipo de riesgos son los que nunca salen si tú te pones a ver por fuera cuáles son los riesgos principales, ¿no? Digamos que estos son riesgos ya muy, muy finos que están dentro de la, pues de la operación del día a día, ¿no? ¿Sí más o menos me explico en ese punto? En por qué es tan importante el punto de vista de un entrevistador y por qué hay que ir a sentarse con el dueño del proceso o con el supervisor o con quien esté en las trincheras del trabajo, ¿no? Más o menos les queda claro ese punto. Sí, profe, sí. Ok. Ahora imagínense que van con un operario de una máquina y pasa igual, o sea, ustedes se sientan con el operario, vamos a suponer que vayan con el jefe de producción, por así decirlo, ya no en almacenes, ahora en la parte de producción. Van con el jefe de producción y el jefe de producción te va a decir cuáles son sus procesos críticos. Y después de eso, tú vas a ir con el supervisor de producción y el supervisor de producción te dice, no, pues todo bien. Y nunca es así, ¿no? Entonces ya preguntas, quién es el bueno en el tema del taller o lo que sea que se esté produciendo. Ya te va a decir, no, pues Juanito Pérez. Entonces vas con Juanito Pérez todavía un nivel más abajo de la parte de, de la jerarquía, ¿sí? Y Juanito Pérez, tú lo ves operando la máquina y vas a platicar con él, oye, ¿qué pasa con esta máquina? ¿Todo bien? Y te va a decir ya ahora sí que desde su más profundo sentir, a lo mejor te puede decir, no, hombre, es que sabes que esta máquina me falla, no sé, esta palanca cada 3 horas, tengo que ponerla de esta otra manera para que siga produciendo, porque pues es una maña que ya tiene esta máquina que ya está muy vieja y pues hay que hacer esto para que sigan dando la máquina. Pero pues todo bien, nada más hago eso y todo sigue funcionando bien. Y a lo mejor hasta el mismo Juanito Pérez que está operando esa máquina y que se sabe esa maña, lo ve muy fácil. Pero ¿qué pasa el día que no está Juanito Pérez? Pues la máquina va a tronar y a lo mejor nadie va a saber cómo arreglarla, ¿no? Entonces, ahí hay dos soluciones, o arreglas la máquina de manera definitiva o eh, das una capacitación a todo el mundo para ver qué hacer con esa máquina fallona, ¿sí? Pero ahí se basa en volver a identificar un riesgo y evaluarlo económicamente para ver qué se hace con ese riesgo. Si lo dejas vivir el riesgo, si lo matas, si lo eliminas, si lo transfieres, lo que tú quieras hacer con ese riesgo, pero digamos que ese riesgo es muy poco probable que haya estado identificado en la parte de análisis y evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque es muy, muy específico. Y es por eso que en la parte de Business Impact Analysis es muy tardada la parte de entrevistas, porque no son entrevistas
así a ahí se va. O sea, tienes que sentarte tú con la persona, entender qué hace, para identificar riesgos que puedan poner en peligro la parte de la continuidad del negocio de la empresa. Por eso les digo que es un proceso extenuante porque puede tomar meses, 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 meses acabar todo el proceso de entrevistas. Y es un trabajo que usualmente entre más grande la empresa, pues más personas la hacen. ¿Sí? Ok. Y básicamente ese es el proceso de vía. O sea, es un proceso de conocer a detalle el funcionamiento de una empresa para hacer correcciones, para identificar nuevos riesgos y pues vaya, para saber más cómo funciona, ¿no? Ahora, por ahí manejaban un término que era, creo que Carolina lo mencionó, que son los tiempos de recuperación. ¿A qué creen que se refiere a ustedes esta terminología? Yo pienso que es, en dado caso de que llegue a fallar, bueno, sí, que se presente algún fallo, ¿cuánto lapso de tiempo la empresa puede sostenerse para poder volver a estabilizarse? Ujú. Ok. ¿Alguien más que quiera complementar la opinión? ¿A qué se refieren los tiempos de recuperación? Pues yo más o menos pienso lo mismo, o sea, de alguna cosa tener como que más o menos, por decir, no sé, pasa un desastre y más o menos si llegara a pasar ese desastre tenemos que tener este tiempo para recuperarnos, para que no vaya en quiebra la empresa, o no sé, Ujú. más o menos entendí lo mismo. Sí, está bien. Hay varios tiempos, ¿eh? Y hay varios criterios. Y digamos que ya se manejan como estándar. Eh, digamos que así como que conceptualmente, si algo llega a pasar, ¿sí? En la empresa, tú como encargado de seguridad, ya sea tú o a través de las empresas externas, debes identificar cuál es el tiempo que a la empresa le tomaría recuperarse hasta un nivel aceptable, ¿sí? Digamos que un nivel aceptable, imagínense que venden cocas y que la empresa diga, perdón, que la empresa diga, ¿sabes qué? Yo para mi proceso de vender cocas, al mínimo al día, necesito vender 10,000 cocas para poder sobrevivir. Si vendo menos de 10,000 cocas, voy a empezar a perder, voy a empezar a tener que correr gente, me va a caer, no sé, de los clientes, vaya, se va a empezar a deteriorar el negocio hasta un punto en el que ya no voy a poder recuperarme. Entonces yo necesito, mi mínimo es vender 10,000 cocas, ¿sí? Y esa parte es muy importante definirla, ese mínimo, porque digamos que cuando sucede un desastre o sucede una interrupción de negocio porque algo falló, ¿sí? Lo normal es que toda la gente diga, oye, ¿sabes qué? Nos está yendo muy mal, necesitamos recuperarnos. Pues nos está yendo muy, muy, muy mal. Quiero que todo funcione como estaba normalmente. Eso es lo que te van a decir. Pero tú como área de seguridad tienes que decir, oye, pues no, o sea, estamos en una contingencia. Sí, yo necesito al menos recuperarte hacia tu nivel mínimo de venta para que sigas sobreviviendo. Y necesito más tiempo para llevarte hasta tu normalidad. ¿Sí? Entonces, el objetivo del Business Continuity Plan principalmente se basa en echar a andar la empresa para que pueda vender esas 10,000
cocas, ¿sí? No para que, digo, si el objetivo es restablecer todo hasta la normalidad, pero lo que tiene que hacer rápido, rápido, rápido es vender esas 10,000 cocas con procesos alternos o con procesos de emergencia, con contingencias, con lo que sea, pero debe garantizar eso. Y deben de perfeccionar eso, porque no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Con este Business Continuity Plan te voy a permitir seguir vendiendo 10,000 cocas dentro de 5 días después de que pasó el incidente o después de 5 horas. O sea, es muy diferente. Obviamente es mejor entre menos tiempo le tome al plan de contingencia llegar a ese mínimo. Es mucho mejor 5 horas que 5 días, ¿no? A lo mejor en 5 días ya es muy tarde. Por eso los procesos de contingencia se van perfeccionando con los años y el objetivo es que se tarden cada vez menos en llegar a en esa parte mínima de operación. Con eso hace referencia a lo que mencionaba ahorita el último equipo de mantener esos tiempos de estabilización, por así decirlo. Y ahora sí que el área de seguridad nadie la ve, o sea, nadie la ve y algunos hasta la odian, ¿sí? Pero el único momento en que la ven es cuando hay un problema. Es como el seguro de los carros. O sea, nunca te preocupas por el seguro, nomás lo pagas y ya. Pero el único momento en el que te importa es cuando tuviste un accidente. Y ahí sí, donde no te contesten o donde se tarde mucho el ajustador, ahí sí pones el grito en el cielo, ¿no? Y pues sí, lamentablemente es el tema de seguridad. Ahora hagan de cuenta que somos los héroes anónimos, ¿no? O sea, casi siempre nos buscan cuando hay algún problema y cuando hay algún problema o eres el salvador o eres el problema, ¿no? Porque si resuelves las cosas muy rápido, pues entonces eres el salvador. Pero si no sabes qué hacer o si te tardas mucho, te crucifican, ¿no? Es parte de la esencia de los temas de seguridad. Igual con los temas de los antivirus, ¿no? Pasa todo el tiempo, ahí están todo el tiempo corriendo, pero el día que un virus se te meta a tu computadora y te haga estragos, el primer culpable va a ser el antivirus, que él lo dejó pasar. Igual cuando pasa algo, cuando hay algún siniestro, se va a controlar de seguridad como que ¿por qué no me advertiste, no? Por eso es tan relevante toda la parte de análisis de riesgos, evaluación de riesgos. Por eso les decía desde un principio que si se identifica un riesgo y la dirección no quiere hacer nada para, para tratar ese riesgo, tú tienes que hacer que te firme de aceptación de que no se va a hacer nada con ese riesgo, porque después, cuando ese riesgo suceda o se materialice o haya un impacto, por así decirlo, toda la gente va a venir contra el de seguridad. Y si tú no tienes un documento que te avale, pues te van a decir, ¿por qué no nos advertiste este tema? Y tú vas a decir, oye, pues yo le dije al director y le valió. Le valió ahí un cacahuate lo que le dije. Y el director que va a decir, no, pues tú no me dijiste. Yo no me acuerdo que me hayas dicho. Y ahí es donde uno como seguridad debe decir, no, aquí está el papelito donde tú lo firmaste, ¿no? Y pues ahí se protege el área de seguridad. Y pues lamentablemente también esa es parte del día a día del área de seguridad, ¿no? O sea, protegerse incluso de que estás haciendo bien tu propio trabajo, ¿no? No nada más con buenas intenciones, sino también con papelitos firmados, ¿no? Y por eso es tan importante esa parte de entrevistas, ¿no? Porque muchas veces cuando la empresa pone a sus propios empleados a hacer las entrevistas, pues a veces hasta se conocen entre ellos, ¿no? Entonces imagínate que Carolina conozca a Leonardo, ¿no? Aquí que Carolina y Leonardo trabajen en la misma empresa. Y Leonardo está en el área de, no sé, de almacenes, está ya fabricando las cocas y Carolina está haciendo la parte de entrevistas, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si Carolina le hace la entrevista a Leonardo, en la entrevista para hacer su Business Impact Analysis? ¿Qué creen ustedes que pasa?
Digan, sin miedo a Carolina y a Leonardo. Pues yo creo que lo más común es como que le vaya a pasar la entrevista, o sea, no le va a tomar tanta seriedad o tanta importancia por ser conocidos y pues ahí es como se puede, sí, que te apruebe esa entrevista. Ajá. Y fíjense que ese es el lado el peor lado, ¿no? Es como que decir, oye, híjole, ¿sabes qué? Leonardo dijo que tenía un problema en su máquina, pero no, hombre, ¿sabes qué? Por ser Carolina y porque eres Leonardo, aquí somos cuates, no lo voy a mencionar para que no te vengan aquí a hacer ruido en tus operaciones, ¿no? Y ese es el caso más extremo, ¿no? Digamos que es como cierto nivel de corrupción. Pero, pues, en el sentido así como que menos extremo y un poquito más común o más de diario, es que Carolina pues va a llegar a platicar con Leonardo, ¿no? Y le va a decir, oye, ¿cómo te fue en la facultad? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue en la materia? ¿Pasaste criptografía y seguridad? ¿No la pasaste? Eh, etcétera, ¿no? Entonces, le va a empezar a preguntar cosas así de compadres, ¿no? De cuates. Y pues, ¿qué va a pasar? Que pues se pierde la objetividad de la entrevista y se ponen a platicar de otras cosas y pues se pierde pues sí, el objetivo de de una entrevista de este tipo. Claro que eso también puede pasar de una empresa externa, también pudiera ser Carolina externa y también si se encuentra Leonardo va a empezar a platicar, ¿no? Pero digamos que pasa más cuando cuando son de la misma empresa, porque a veces pueden hablar de temas de que, oye, pues que el nuevo jefe es o ya me aumentaron el sueldo, no me lo han aumentado, etcétera. Cosas que distraen del tema. Y es por eso que buscan que el proceso pues no lo haga la gente interno, porque es muy extenuante y pues está sujeto a que se pierda, a que se pierda objetividad. Entonces, resumiendo esta parte, pues es un mucho de entrevistas, toda la parte de Business Impact Analysis. Hay muchas metodologías para hacerlo, pero en sí, la esencia es entender cuáles son los procesos críticos de una empresa, entenderlos, pero a nivel trincheras, ¿no? O sea, es ir a sentarte con la gente que le mueve a las cosas. ¿Por qué? Porque nadie sabe tanto detalle más que el que le mueve a la máquina, ¿no? Nadie sabe qué le duele a la máquina más que el que le mueve todos los días. Y sí, suena así como que extenuante, ¿no? Si estás hablando de una empresa de 200,000 empleados, pues va a ser un reto gigantesco. Pero pues se tiene que hacer, porque también si se ponen a pensar, pues una empresa de 200,000 empleados, pues vende muchísimo y vende millones y es importantísima en la sociedad. Por lo tanto, los riesgos son mayores o un riesgo menor tiene un mayor impacto económico si se llega a materializar, ¿no? Porque todo es proporcional al tamaño del negocio. Y esta es otra parte importante, ¿no? A lo mejor una empresa chiquita tiene un riesgo muy grande, pero el impacto va a ser chiquito porque la empresa es chiquita, ¿sí? Viceversa, una empresa grandota puede tener un riesgo muy chiquito, pero el impacto puede ser grande porque las magnitudes de la empresa son gigantescas, ¿no? Entonces, digamos que la parte de riesgos tiene cierto grado de proporcionalidad con el tema del tamaño de la empresa. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahorita de lo que es VIA o todo lo que platicamos en estas sesiones respecto al VIA? Por mi parte no, profe. Bien, muy bien. ¿Alguien que quiera nada más concluir por qué es necesario un VIA antes de un Business Continuity Plan desde su percepción? No importa que esté equivocado o que sea, digo, quiero que opine nada más. ¿Por qué es necesario
vía antes de un SP. Porque así reconocemos, bueno, distinguimos las vulnerabilidades de los ciclos de la empresa y en dónde puede verse afectada en futuros, bueno, sí, en futuras desastres. Ajá, sí, muy bien. Digamos que con eso conoces por dónde puede llegar, cómo te debes de preparar. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera complementarlo? Yo creo aparte sin el VIA muchas veces nunca sabremos realmente el impacto de todos estos riesgos. Podemos estarle empeñando demasiados recursos a un riesgo que no tiene tanto o viceversa. No darle importancia a uno que sí va a afectar a futuro. Y pues así, si no tomas la importancia de cada uno de ellos, pues te vas a terminar con uno de continuidad de negocio que está mal o que no te va a servir de la mejor manera. Ajá, muy bien. Digamos que tú puedes tener un plan de continuidad de negocio bien bonito, bien así como que bien apantallante, pero cuando pasan los riesgos, o bueno, más bien cuando se materializa una amenaza, es cuando sale a relucir qué tan bueno era el Business Continuity Plan. Porque la primera pregunta, y fíjese que esto depende mucho del giro de la empresa. Hay empresas que son privadas y hay empresas que son gubernamentales y hay empresas que son privadas regidas por el gobierno. Por ejemplo, pues las empresas gubernamentales pues son pues comisión, agua y drenaje, etcétera, que digamos que las rige el gobierno, ¿no? Hay empresas privadas como la Coca-Cola que pues se rigen de manera autónoma y hay empresas como los bancos que son privadas pero que las rige el gobierno porque pues, se tiene que meter porque pues están manejando dinero de la gente, ¿no? Y dinero de la población y tiene que estar el gobierno detrás de ellos. Y si una amenaza se materializa, lo primero que van a hacer es, oye, que una máquina explotó porque el operario decía que cada 10 horas tenía que hacerle un ajuste a la máquina, pero ese día que explotó, el empleado faltó y la persona que tomó su lugar pues no hizo ese proceso y la máquina se cansó y explotó. Digo, yéndonos al caso extremo, ¿no? Entonces le van a preguntar al de seguridad, oye, ¿y quién identificó este riesgo que estaba pase y pase con una máquina cansada, ¿no? Oye, pues no, pues los de seguridad, ¿no? Entonces van con los de seguridad y dicen, oye, en tu plan de continuidad de negocio, nunca estuvo que esta máquina fallara y tenía un proceso que estaba falle y falle cada 10 horas. ¿Por qué no lo identificaste? ¿Por qué no estaba en el plan de continuidad de negocio tan bonito que hiciste? ¿Por qué no venía ese riesgo identificado? No, pues es que no lo identificamos. A ver, ¿cómo hiciste el proceso de impacto de negocio? No, pues se hicieron entrevistas con no sé, con los gerentes o con los jefes. Ah, ok. ¿Y te sentaste con los supervisores? ¿Checaste todas las máquinas, la operación? ¿Checaste cuáles eran las debilidades del día a día? No, pues no. Ya, pues ahí está el error, ¿no? No hiciste un análisis de impacto de negocio correcto, nada más hiciste un Business Continuity Plan derivado de la parte de análisis de riesgos y evaluación de riesgos más evidente, ¿no? No te sentaste ahora sí que a echarte unas cheves con el operario para que te platicara sus penas, ¿no? Para que te platicara con qué batalla en el trabajo del día a día, ¿no? Y esa es una gran diferencia, ¿no? Y les digo que no es lo mismo porque a una empresa gubernamental, pues, le tocan este tipo de cosas y pues hay
catástrofes. ¿Y qué pasa? Pues que les afectan la reputación política y pues luego ya no los quiere nadie, ¿no? Y luego ya no votan por ellos. En las empresas privadas, pues a veces también se manejan ese tipo de cosas, ¿no? Y el tipo bancario, pues ese sí es más delicado porque no lo pueden encubrir tan fácil, ese tipo de errores. Pero independientemente del ramo del que estés hablando de la empresa, pues estamos hablando de que en todos los escenarios, sea el tipo de empresa que sea, pues hay una interrupción de negocio que pudo haberse evitado a través de un buen análisis de impactos, ¿no? No solo en la parte de análisis de riesgos o en la parte de evaluación de riesgos, sino a través de las entrevistas que se sacan en la parte de análisis de impacto. Ahora, la parte de análisis de impacto no es solo hacer entrevistas, sino también es definir los tiempos mínimos, ¿sí? Los tiempos mínimos de recuperación de un proceso crítico. Digamos que si tú en tu vía identificaste 15 procesos críticos, no todos los procesos críticos tienen el mismo nivel de criticidad. Digo, todos son bastante importantes, pero hay unos que dejan más lana que otros. Por lo tanto, los que dejan más lana tienen que estar más rápido volviendo a operar antes que los que dejan menos lana, aunque sean críticos también. Y cada proceso crítico va a tener su tiempo mínimo de recuperación. Es decir, si tú tienes un proceso crítico que te deja 2 millones de pesos al mes, y si tienes otro proceso crítico que te deja 100 millones de pesos al mes, pues no puedes tardarte lo mismo en recuperar uno que otro. ¿Sí? O sea, el otro tiene que estar más rápido que el que te deja menos lana, ¿no? El de 100 millones te interesa que esté habilitado en minutos y el otro, a pesar de que es crítico también, pues puede tardarse 1 hora o 2 horas en restablecerse, ¿no? Y este es el objetivo también del VIA, ¿no? Definir esos tiempos, o más bien, no definirlos, ¿no? Sino identificarlos. Y por eso es que se va amarrando todo el tema con la dirección para definir, oye, ¿cuántas cocas tienes tú que producir al día para seguir sobreviviendo? No, pues 10,000. Ah, bueno, entonces, en base a esas 10,000 cocas que tú tienes que hacer y el proceso crítico que yo identifiqué, yo voy a establecer el mínimo necesario para que tú puedas producir esas 10,000 cocas. Digamos que mi plan de contingencia va a tener como objetivo que cualquier cosa que pase, tú en el mínimo tiempo posible tengas la capacidad de seguir produciendo esas 10,000 cocas. Y esa es la efectividad. Por eso los Business Continuity Plans se revisan cada 6 meses o cada 1 año, porque a lo mejor los procesos críticos cambiaron, o a lo mejor una máquina empezó a fallar, o a lo mejor X o Y cosa que tienes que reevaluar y mejorar, porque si tu Business Continuity Plan ahorita te da tiempos de recuperación de 5 horas, pues tú como parte del área de seguridad tienes que buscar que sean a lo mejor no 5, que sean 4, o a lo mejor 4:30, o a lo mejor 3:30, depende, ¿no? Y eso solo se va perfeccionando con el conocimiento de la empresa, con los planes de mejora continua de una empresa. Entonces, digamos que es un procesón bastante complejo, bastante tedioso, pero de mucho peso, ¿no? Y la parte de los auditores de todo este tema son muy bien vistos, tienen mucha reputación, están muy bien pagados. Entonces, digamos que es un trabajo difícil, pero bien recompensado. ¿Alguna duda de lo platicado hasta ahorita, muchachos? Por mi parte no, profe, ninguna. Ya con los ejemplos sí queda también más claro. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Esa es la parte y aquí la cerramos, la parte de vía, ¿no? La parte
Business Impact Analysis. Déjenme nada más abrir una presentación. Perdón, es que tengo como un tipo de Alzheimer prematuro y a veces me olvidan las cosas. Pero habíamos visto una presentación que hablaba de continuidad de negocio y que teníamos unos videos de lo de las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan de algo de eso? Yo creo que no. No. No recuerdo haber visto un video. Fueron no sé, no estoy seguro, profe, si fueron los videos que estábamos viendo de los incidentes del ISO 27005, lo de gestión y tratamiento del 09 y varias cosas así. Creo que, bueno, puso 2 videos esa clase. No sé si sean esos. Sí, es que me da el Alzheimer porque en esta presentación también son 2 videos, pero creo que no lo habíamos tocado en esta parte, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerla. Ahí me van diciendo si estoy loco o no. Eh, Muy bien. Pantalla. Compartir pantalla. Ok. Muy bien. ¿Ahí ven la presentación? Sí, profe. Ok. Sí. Digo, se ven varios temas, ¿sí? El tema de continuidad de negocio es uno de los centros de todo este tema de seguridad. Vemos el tema de políticas de continuidad. Obviamente hay todo tipo de políticas, por lo tanto también hay políticas para el tema de continuidad de negocio. Vamos a llamarle continuidad de negocio para no estarle llamando Business Continuity Plan. Continuidad de negocio o BCP. Número 2 es definición de equipos y funciones específicas. O sea, qué va a hacer quién, qué va a hacer qué cosa y quién lo va a hacer cada cosa, ¿no? Cuando hay una contingencia. La parte número 3, que es algo que ya nos acercamos bastante, que es el VIA. El punto número 4 son los backups o copias de seguridad. Los sitios alternos, que es la parte 5, que es la parte de hot, warm and cold, que son los sitios alternos, así se les llama. Punto número 6, respuesta a emergencias, qué es lo que pasa cuando hay una emergencia. Punto número 7, qué notificaciones se requieren, ¿sí? En caso de que haya una emergencia. No es lo mismo una notificación de una empresa gubernamental o una empresa de bancaria o una empresa privada. Los tipos de pruebas, el punto número 8, cómo vamos a hacer la parte de mejora continua de de un Business Continuity Plan. Entonces, por esta parte vamos a tener la bibliografía, aquí la pueden ustedes ver. Hay distintos niveles o distintas instituciones relacionadas con esto, ¿no? Está el CSSP, que son toda la parte de certificación de continuidad de negocio, y por aquí hay otras fuentes, ¿no? Que igual son fuentes de libro o son fuentes de certificación. Pero bueno, antes de empezar con eso, vamos con un pequeño video, ¿sí? Para que entiendan cuáles son un poquito los antecedentes de la continuidad.
¿Ahí pueden escuchar el audio? Sí, maestro. Sí, sí escucha. Sí, ok. ¿Este video lo habíamos visto o no? No, profe, No, ese no. no, ese no. Era otro. Ok. Ah, bueno, ahí va. Todo donde lleva fuego. El edificio llegaría pues casi un poquito menos, como si tú pusiera un dedo, ¿no? Es decir, más de la mitad es el fuego que está ocupando el edificio. Vamos a tener diálogo a alguien que nos pueda informar en directo de la situación. Don Pedro Carlos, concejal de seguridad. Muy buenas tardes, buenas noches o madrugadas, perdone. Buenas noches. Bueno. Japan's crippled nuclear power plant. Japan's nuclear crisis has. The peaks are caused by freezing into cold weather. That goes as the water. Por favor, reaccionen a esta última advertencia. Hablamos en nombre de Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, Perú. Demoraron 7 minutos en bloquear la página del Departamento de Justicia estadounidense y con esto comenzaron el mayor ataque cibernético de la historia. Esos usuarios de BlackBerry, sobre todo vinculados a la empresa personal, habrás identificado serios problemas para utilizarlo, sobre todo en todas las funciones que pueden. Se comunicado en Twitter se notificaba la caída del sistema de BlackBerry a este otro teléfono. Remember the Enron tapes? Enron workers were heard manipulating the California energy short. Get them included. Leave it alone and let's make a little bit of money. Yeah, exactly. When the schemes began to unravel, employees blamed the men running Enron. I don't get Enron credit. I didn't think how much. As far as I'm concerned, nothing happened. Enron and Ken Lake plan. Está fea la parte del terremoto, ¿no? ¿A alguien le ha tocado vivir un terremoto? Pues supuestamente tembló hace poco, creo, pero pues yo no me enteré. Pero supuestamente mi mamá sí, pero tembló aquí en Monterrey. No, pues sí, digo, pero hay situaciones en donde definitivamente te das cuenta que está temblando, ¿no? Por ejemplo, allá en México, todos ellos que hasta tienen alarmas antisismos y nada más suenas alarma y como que tienes que resguardarte y cosas así, va a estar feo, ¿no? El tema ahorita que se veía al principio, que era lo de las Torres Gemelas, pues es un caso bien triste y bien poco probable de que pase también,
pero no imposible, ¿sí? Que pues el plan de continuidad de negocios de ellos estaba basado en que si a una torre le fallaba algo, pues tenía espejos en la otra torre, ¿no? Como seguridad. Entonces, ¿qué probabilidad había de que se cayeran las dos torres? Pues era muy baja, pero aún así pasó, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues nacieron iniciativas para que los planes de continuidad de negocio pues estuvieran, como quien dice, ya bien perfeccionados a que si tú tenías un respaldo, no podías estar enfrente de tu, de tu sede central, porque pues no solo es el caso de las Torres Gemelas, sino pues qué tal que hay un huracán y se lleva algo, pues también se va a llevar lo que esté al lado, ¿no? O si se va a inundar en una parte, pues también se inunda lo que está cerquita, ¿no? Entonces tienes que cuidar esos aspectos también porque pues, no puedes tener este tipo de respaldos. Pero bueno, o sea, ¿qué pasa? Que pues realmente pasan cosas que tú dices, pues yo las creía imposibles, pero pues sí pasaron, ¿no? Ahí ven la presentación. Sí, Sí, ok. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Es que me quité los audífonos. pues por mi parte sí se escucha bien. Ok, muy bien. Por definición y por la definición del ISO 22301, que así como hay un ISO 27001 que es para hacer todo el sistema de gestión de seguridad de la información o el SGSI que hemos platicado, adentro de ese ISO 27001 hay una parte de continuidad de negocio, pero específicamente hay un ISO que es el 22301 que está dedicado totalmente a continuidad de negocio y a recuperación de desastres, ¿no? Entonces, tomando como esa definición como la máxima de lo que podemos definir como continuidad de negocio, lo definimos como la capacidad estratégica y táctica de una organización para poder planificar y responder a los incidentes y a las interrupciones del negocio con el fin de continuar con las operaciones de negocio a un nivel aceptable predefinido. What? O sea, ¿qué nos dice todo esto? Pues nos dice muchas cosas en un simple parrafito, ¿no? No es lo mismo la estrategia que la táctica, ¿sí? La estrategia es qué vas a hacer y la táctica es cómo lo vas a hacer, ¿sí? Eh, no es lo mismo un incidente que una interrupción de negocio. Un incidente es algo que sucedió y que es indeseable, pero que no necesariamente genera una interrupción de negocio. Y hay interrupciones de negocio que sí lo son. Obviamente todas las interrupciones de negocio son incidentes, pero no todos los incidentes son interrupciones de negocio. Y tiene el objetivo de que las operaciones de la empresa continúen a un nivel aceptable predefinido. ¿Ok? No sé, ¿qué es esto? Pues las 10,000 cocas, ¿no? Ese es mi nivel aceptable predefinido. Tiene que estar definido desde antes, desde que estás haciendo el business continuity plan. No se vale decir que una vez que sucedió un incidente, tú definas que tienes que seguir haciendo 10,000 cocas, porque no puedes preparar un plan para hacer 10,000 cocas mágicamente, no tienes que saberlo desde antes. Y eso es la definición más aceptable que vamos a poder encontrar de continuidad de negocio, ¿no? Nos dice muchas cosas. No es lo mismo definir la estrategia que definir la táctica. Podemos definir una estrategia bien bonita, pero las tácticas son bien malas y nos hace tener el mínimo aceptable en 5 días en lugar de 5 horas. Por lo que hay que perfeccionar estas tácticas para que se haga en 5 horas y no en 5 días. La estrategia puede estar bien, pero puede no estar perfeccionada para lograrlo en tiempos aceptables, ¿no? Entonces, esa es la definición per se del tema de continuidad de negocio, ¿no? ¿Qué es un Disaster Recovery Plan?
es el primo cercano del Business Continuity Plan. Es un plan escrito, ¿sí? De acción integral, o sea, que cubre todos los aspectos, que establece los procedimientos y los procesos para que, así, vaya, procedimientos y procesos, pues no es lo mismo, ¿no? Es como estrategia y táctica, ¿no? Procesos viene siendo como la estrategia y procedimientos viene siendo como las tácticas, ¿no? Para que se respalden y restaure el funcionamiento económico de una institución en el caso de una interrupción de TI. Tienen que tener mucho ojo aquí porque el Disaster Recovery Plan sí está enfocado 100% a temas de TI. Por lo tanto, al Disaster Recovery Plan no le importa lo que Juanito Pérez batalle con su máquina y que cada 10 horas se le calienta y hay que moverle algo para que siga funcionando. Si no tiene nada que ver con TI, no le importa el Disaster Recovery Plan, pero al plan de continuidad de negocio sí. ¿Ok? Digamos que la parte del DRP se basa en los sistemas de TI. ¿Ok? Por lo tanto, el BCP incluye al DRP, pero el DRP no necesariamente incluye todo lo que le importa al BCP, ¿no? Bueno, el BCP, digo, como definición complementaria, digamos que ya es un plan, ¿sí? Un plan de acción que está bien documentado y que incluye todos los pasos, ¿sí? Tanto procedimientos como procesos y sistemas necesarios para reanudar o restaurar el funcionamiento económico de una institución en el caso de una interrupción. Es bastante similar a la definición que nos da el ISO 22301, ¿no? Es lo mismo. Aquí lo único rescatable es que es un plan integral de acción. Integral se refiere a que cubre varios aspectos, ¿no? Como ustedes saben, se escucha mucho la palabra integral en la vida integral que todos tenemos, ¿no? Que tengamos salud, que tengamos familia, que tengamos vida social, vida laboral, etcétera, que estemos bien en todos los aspectos de nuestra vida. Y pues bueno, tiene que estar bien documentado y en este documento tienen que estar las estrategias y las tácticas o los procesos y procedimientos, ¿no? Que para nuestros objetivos pues tienen contextos similares. Ahora, no es lo mismo hacer el plan que quién hace el plan. Generalmente cuando ustedes están en un área de seguridad, el proceso de continuidad de negocio es tan grande que se define un departamento, subdepartamento del área de seguridad. Este departamento se llama gestión de la continuidad de negocio o Business Continuity Management, no Business Continuity Plan. El Business Continuity Plan ya es el documento, pero el Business Continuity Management es como que el área que se encarga de hacer este documento o de coordinar que esté bien y que esté al día. Y vaya que el Business Continuity Plan vaya, proceso de hazlo y ya, lo terminaste, ¿no? Sino que es un proceso de estarlo perfeccionando cada 6 meses o cada año, ¿no? Según la relevancia. Y pues bueno, lo que es el Business Continuity Management es un proceso de gestión integral que identifica las amenazas potenciales para una organización, así como los impactos posibles en las operaciones que esas amenazas pudieran causar en caso de materializarse. Proporciona un marco de referencia para aumentar la resiliencia organizacional con la capacidad para dar una respuesta efectiva que salvaguarde los intereses de sus grupos de interés clave, la reputación, la marca y las actividades que crean valor. ¿Qué es esto? Pues básicamente es un área que cuida todo lo que está monitoreando constantemente las amenazas
¿sí? Está cuidando que no se materialicen, pero en caso de que se materialice, proporciona un marco o una estrategia a través del Business Continuity Plan y a través del Disaster Recovery Plan. Por eso dice abajo que los incluye. ¿Ok? Busca aumentar la resiliencia, ¿sí? Como ustedes saben, o como a lo mejor lo han escuchado en algunos lados, y para los que no, pues se los explico brevemente. El término resiliencia es la capacidad que una persona o sistema o lo que ustedes quieran tiene para adaptarse a las situaciones adversas, ¿no? Qué tan rápido sobrevives a un tema en específico. En este caso, pues, estamos hablando de que es un proceso de mejora continua y si tú haces un Business Continuity Plan que se recupera, que te lleva al mínimo deseable o hacia el mínimo permitido, te lo llevan 5 horas, a lo mejor con la perfección, con el perfeccionamiento de cada versión del Business Continuity Plan, esa que generas cada 6 meses o cada año, te va a permitir recuperarte cada vez en menos tiempo, ¿no? Y de esa manera estamos aumentando la resiliencia organizacional que tiene una empresa. ¿Ok? Generalmente las primeras versiones del Business Continuity Plan, pues, digamos que son como los celulares hace 10 años, ¿no? Apenas tomaban fotos hace 10 años y se va perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando hasta que ahorita tomamos fotos casi profesionales con celulares que traemos en la bolsa del pantalón, ¿no? Cuando antes ni siquiera se podía imaginar algo parecido. Entonces, digamos que los Business Continuity Plan así van madurando, igualito. Entonces, el objetivo es que cada vez en menos tiempo puedas recuperarte de un desastre o de una interrupción de negocio, ¿no? Y para eso, toda la que es la gestión de continuidad de negocio, pues administra cuáles son las amenazas, qué está cambiando, qué hay que mejorar y por lo tanto administra tanto el plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación de desastre. Por eso cuando les digan, oye, ¿de qué se encarga la gestión de la continuidad de negocio? Ustedes van a responder, pues es la que está haciendo el Business Continuity Plan y el que está haciendo el Disaster Recovery Plan. Está haciendo estos dos y aparte está en el proceso de mejora continua de los dos. ¿Cómo es el proceso de mejora continua? Pues está buscando amenazas nuevas, está buscando qué cambió, si se involucró alguna nueva tecnología en la empresa, qué nuevos riesgos trae, vaya, qué implicaciones hay si esos riesgos se materializan, etcétera. Todo eso es lo que cuida la parte de Business Continuity Management, que no es lo mismo que la parte de Business Continuity Plan. No se vayan a confundir por ahí en esos términos, ¿no? ¿Dudas de lo que es el Business Continuity Management y el Business Continuity Plan? ¿Dudas? No, profe, sí se entiende la diferencia. Ok. Muy bien. ¿Qué es un desastre? Y creo que ya se los había comentado en algún punto de la materia. Es cualquier evento natural o hecho por el hombre que interrumpe las operaciones de un negocio de una manera tan significativa que se requiere un esfuerzo considerable y coordinado para lograr una recuperación. ¿Ok? No todos los desastres son naturales, ¿sí? O más bien, cuando hablamos de desastres no son solo desastres naturales, ¿no? También un desastre es que alguien haya tirado la coca arriba del servidor y se quemó todo, ¿no? O sea, eso también es un desastre. No es natural, pero sí es un desastre. ¿Por qué? Porque se requiere un esfuerzo grande
y considerable y coordinado para recuperar ese servidor que se mojó con coca, ¿no? A lo mejor tienes tú que hablarle al proveedor para que te lo venga a arreglar, va a tener un costo, va a tener un tiempo, vas a ver impactado el negocio, todo eso porque se te tiró la coca arriba del servidor, ¿no? Entonces, así por chiquito que parezca, es un desastre. Y ya cuando hablamos de desastre natural, pues ahí hablamos ya de varios tipos, ¿no? Hay desastres geológicos, meteorológicos, eh, de salud, ¿sí? Por ejemplo, geológicos están los terremotos, los volcanes, los tsunamis, deslizamientos o movimientos de placas tectónicas y por ende hundimientos de eso, ¿no? Pasa bastante, pasa con el pasar de los años, ¿no? Generalmente se monta una empresa y todo muy bien, pero con el paso de los años, digamos que a veces se empiezan a sentar, ¿no? Entonces la tierra donde está se empieza como que a bajar o como que a hundir y a veces causa daños estructurales, ¿no? Eso es un tipo de hundimiento provocado por un deslizamiento de las placas tectónicas, ¿no? Desastres meteorológicos, huracanes, tornados, tormentas de viento, granizo, tormentas de hielo, tormentas de nieve, tormentas de lluvia y relámpagos, ¿sí? Eso también pasa. A veces hay, no sé si han escuchado el término pararrayos, pero las empresas generalmente tienen eso, ¿no? Para que si les cae un rayo, no se vaya por la red eléctrica, sino que se vaya por una línea específica y que vaya a la Tierra, ¿no? Otra vez, que es a donde quiere llegar. La parte de otros, avalanchas, incendios, inundaciones, meteoritos, meteoros que son más grandotes, tormentas solares que afectan todo el tema de radiación, ¿ok? Salud, enfermedades generalizadas, cuarentena, pandemias, ¿sí? Que toda esta parte, pues bueno, ya lo vivimos bastante bien. Nadie estaba preparado para una pandemia y menos de 2 años y contando, ¿no? O sea, todavía está viva. Ahorita ya México se ha relajado mucho en ese tema, pero vean cómo está en China ahorita. Pero básicamente eso es un tema que está muy presente, ¿no? O sea, realmente nadie, ninguna empresa estaba preparada para un tipo de pandemia de este tipo. Nadie sabía cómo actuar, nadie estaba preparado de manera formal para este tipo de situaciones, ¿no? Por eso, gracias a esta pandemia, muchos business continuity plan nacieron gracias a este tema o se ajustaron a, a esta nueva realidad, ¿no? Entonces, eso es una parte que hay que considerar. Toda la parte de desastres naturales, pues son bastantes, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algún otro tipo de caso? La actual sequía de Monterrey. Ándale, ese es otro, sí. Uy, ese es muy buen punto, José María. No lo había pensado, pero eh, es del día, ¿no? O sea, lo estamos viviendo ahorita bastante. Y yo me había preguntado ahora cuando salió todo este tema, dije, ¿cómo le dan las empresas refresqueras o las cerveceras que ocupan agua en extremo todos los días y en millones de litros de agua, ¿no? ¿Cómo creen que les hagan ellos? ¿Con tinacos o qué? Pues no sé aquí, pero yo había visto que en un lugar, no me acuerdo si aquí, en una parte de México, no me acuerdo qué hacían con unos aviones que rociaban como un aerosol, pero hacía como que las nubes o sea, o hacían que lloviera Se para llamaba, regar los cultivos, no sé cómo se llamaba.
se supone que es cuando ponen nitrato de plata en las nubes y hace que se condense y pues empiece a llover. Y por lo del agua de las cervecerías y de las refresquerías como Coca-Cola, pues ellos tienen pozos que se supone que están controlados por el gobierno, donde ellos obtienen el agua, pero pues realmente pues ahí ya es más un tema de, ¿cómo se dice? No sé, como extraño, porque pues ahí ya es como que mucho pago al gobierno para que pues ellos puedan tener pues, que, pues, realmente pues los pozos son de las personas, no tanto de ellos. Sí. Como un Ambientales, sistema de ¿no? agua. Sí. De hecho, la ciudad, para que sepan, se abastece de dos fuentes principales, ¿no? Uno es el sistema de recolección de lluvia, que es a través de las montañas y el llenado de presas, ¿sí? De las presas que conocemos, la presa Cerro Prieto, la presa de La Boca, ¿y cuál es la otra? Cuchillo, presa de La del Cuchillo. cuchillo, ¿no? Sí, sí, entonces esas tres presas como que abastecen a Nuevo León de aguas, pero también lo hacen a través de los mantos acuíferos, que es el agua que está bajo, bajo nosotros, ¿no? O sea, en la tierra. Em, y es un punto muy importante porque ese método de contingencia está aplicando tanto para nosotros, que pues ya no hay agua en las presas y que están sacando más de los mantos acuíferos de la tierra, se están sacando mucha más agua, hicieron más pozos profundos y todo para continuar abasteciendo a la población. Sí, que desde ese punto estamos medio mal, ¿no? Porque si están tratando de racionar el agua, para todo, para que alcance para todo el mundo a través de cortar vías de agua a ciertos lugares, pues malamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues comprando tinacos, ¿no? Pues, comprando tinacos y acabándonos el agua más rápido, ¿no? Entonces, pues es, Pues es lo es por mismo eso. que la ¿Eh? pandemia, ¿no? Que cuando empezó la pandemia se acabó el rollo. Más o menos ahorita por los cortes de agua, un día antes, pues todos llenan sus botes de los rotoplazos. Se puede decir. Sí, sí, ponle en el mejor de los casos, llenas tus tambos pequeños para el agua del día, ¿verdad? Pero pues que hizo todo Monterrey, que ahora hay un desabasto de tinacos porque toda la gente quiere tener agua para cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues eso, digamos que va a ayudar a que se acabe el agua más rápido de lo que se hubiera acabado si no hubieran dicho nada, ¿no? Entonces ya te preguntas, pues, ¿qué fue mejor decir o no decir? Pero bueno, digo, si dicen es porque es un problema, pues, real y pues se puede acabar, ¿no? Y desde el punto de vista empresarial, pues, ¿qué están haciendo? Pues las empresas tienen sus propios pozos profundos de donde sacan agua para sus operaciones, ¿no? Lo cual, pues, también es un riesgo, porque esos pozos profundos, pues, no están así como que si yo pongo una empresa de cocas, no puedo nada más poner un pozo profundo porque se me antojó, ¿sí? Porque es un pozo profundo que está destinado para fines comerciales, lo cual a su vez estos pozos profundos están regulados por el gobierno. O sea, no puedes tú sacar agua nada más porque se te antojó, ¿sí? Porque te estás acabando el agua que pertenece a la nación, ¿no? Entonces, pues es un caso muy bueno, ¿no? Es una contingencia que estamos buscando ahorita y que pues si una empresa no estaba preparada para este tema de una sequía, pues claro que le afecta en sus operaciones y en su negocio y hasta en la misma existencia del negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, esos son para que sepan los desastres naturales. Ahora, hay desastres generados por el hombre. Desde el punto de vista de trabajo, pues hay huelgas, paros, para los que sepan un poquito de historia, por ahí la fundidora,
que es el Parque Fundidora que ahorita conocemos, pues antes era una empresa gigantesca que hacía acero, ¿no? Entonces, a la empresa fundidora la derrocó o la hizo quebrar un tema de huelgas y paros de los trabajadores, ¿no? Desaceleraciones de tipo de que se cayó la moneda o se cayó las acciones o lo que ustedes quieran, pues básicamente son temas relacionados al término de trabajo, ¿no? O al término laboral. Los sociopolíticos, pues guerras, como ahorita lo que está Ucrania y Rusia, pues ya ven cuánto afecta, por ejemplo, los bancos, todo el tema de sanciones que se están aplicando, pues afectan a la economía, ¿no? Terrorismo, sabotaje, vandalismo, disturbios, protestas, manifestaciones, ataques cibernéticos, bloqueos, Anonymous, digo, como ahorita veíamos en el video, ¿no? Desastres materiales, incendios, derrames de materiales peligrosos. No sé si se acuerdan de Chernobyl, cuando explotó el reactor allá en el 86, 87, no me acuerdo qué año fue, que explotó un reactor y pues bueno, ahí básicamente puso en riesgo a toda la población, no solo la misma empresa de energía nuclear, sino a toda la población. Entonces, pues bueno, esos son daños o desastres materiales, ¿no? Infraestructura, cortes de energía eléctrica, cortes de comunicaciones, escasez de agua, como lo que comentábamos ahorita, escasez de combustible, escasez de luz, que hace tiempo, no sé si se acuerdan, creo que el año antepasado, el 2020, 2019, hubo un corte de energía eléctrica porque explotó una central eléctrica o falló, no me acuerdo qué pasó, Creo que allá fue en el año Tamaulipas. pasado. Sí, fue el año Es que pasado. creo que sí, que fue cuando también falló muchas cosas, falló Telcel o sea, muchos lugares se quedaron sin luz. Creo que sí Sí, fue algo grande. sí, porque allá en Tamaulipas no sé qué falló, total que varios estados se quedaron sin luz y no sé por qué todo el mundo fue a comprar agua, agua para tomar, ¿no? No agua así como que no a comprar tinacos, sino a comprar agua potable, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de desastres que generan pérdidas, ¿no? Por ejemplo, si se va la luz, pues muchas empresas dejan de funcionar o a lo mejor funcionan por un tiempo determinado antes de que se les acaben las reservas, ¿no? Eh, Escasez de gasolina, de combustible también. Imagínense, la gasolina en Estados Unidos pasó de costar 7 pesos el litro a costar 30 pesos el litro, ¿no? Ahora, imagínense cuánto encarece eso la logística de envíos o la logística de las empresas de transporte que dependen del precio del combustible para sus negocios, ¿no? Y por ahí, pues los que me falta de mencionar, pues lluvia radioactiva que pasa por accidentes de planta de energía, ¿no? Como el caso de Chernobyl, que pues bueno, hizo todo el cielo radioactivo, ¿no? Entonces todo lo que tocara eso estaba contaminado por la radioactividad. Pues bueno. Pues bueno, ¿cómo los desastres afectan a las organizaciones? Pues bueno, el daño directo a las instalaciones y equipos, daños a las infraestructuras de transporte, como les comentaba, retrasos en entregas, suministros que faltan, clientes insatisfechos, clientes que se van a la competencia que sí les pueda proveer. Eh, Básicamente es algo muy, digo, que pasa todo el tiempo, ¿no? Imagínense que yo tengo una empresa refresquera y hago mis propias cocas, marca Eduardo, ¿no? Y yo no tuve la precaución de tener un pozo profundo para que me abastecieran una sequía. Pues, ¿qué va a pasar con mis clientes? Pues que se van a ir con Coca-Cola, que sí tienen un pozo profundo, vaya ellos, y que sí pueden tomar coca porque yo no les puedo proveer. Y en ese va y prueba, pues peligro y les gusta, ¿no? Y ya no vuelven conmigo, ¿no? Entonces, pues es algo que pasa, que de una manera u otra hay afectaciones. Y pues bueno,
nada más para concluir este tema, la parte del BCP y del DRP promueven directamente la disponibilidad. Acuérdense que todo lo que vemos en temas de seguridad tiene una relación con la pirámide. ¿Sí? Por ahí hablábamos de la criptografía, pues bueno, hacía alusión a la confidencialidad, ¿no? Toda la parte de mantener la información incorruptible, ¿sí? Pues fomentaba la integridad también. Y esta parte, pues, ayuda a que la información esté disponible, ¿no? El prepararnos con un BCP y con un DRP. Y pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar aquí el día de hoy, muchachos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Yo no. Yo tampoco, profe, todo bien. No, profe. Ok, muy bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Quizá les ponga por ejemplo, por ahí un pequeño trabajo para entregar, para que no se aburran en vacaciones, porque sé que van a estar muy o sea, como que no van a saber qué hacer en vacaciones. No se Pues preocupen. el PIA, entonces, tal vez sea mejor avanzarle al PIA, ¿no? Sí, pueden avanzarle al día. Y les digo, por ahí a lo mejor les pongo algún temita ahí de tarea. Porque ya regresando de clases, ¿cuándo salen? ¿Cuándo se termina el semestre? Aproximadamente el 14 de mayo, ¿no? Por ahí. Ok, sí, pues ya bastante cerca. Después ya es el 14 de mayo, es el último día de clases, por así decirlo, por ahí. Muy bien, pues básicamente vamos a regresar nada más a cerrar algunos temas, a ver algunos temitas que nos faltan y pues vamos a cerrar el semestre ahí con el parcial y con el proyecto final. Entonces, pues bueno, le dejamos aquí, muchachos. Si no tienen alguna duda, pues nos vemos regresando de vacaciones. Que tengan buena semana, que se diviertan mucho, pórtense bien, no hagan locuras y pues nos vemos aquí regresando de vacaciones. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, Bonitos profe. horizontes. Nos vemos. Cuídense. Igual, lindas vacaciones. Sí, cuídense, que se la pasen muy bien.